La misteriosa desaparición de Agatha Christie. En 1926, Agatha Christie se encontró en medio de un asunto extraño, que parecía más bien sacado de una de sus novelas, pero ningún Hércules Poirot y tampoco ninguna Miss Marple llegaron a aclarar. La novelista contaba entonces con ya 36 años, y parecía que comenzaba a tener éxito. Escritora de cierto renombre, casada con un héroe de la Gran Guerra, el coronel Archibald Christie. Vivía en una casa de campo espléndida que ella describe como una especie de suite para millonarios de Saboya, trasplantada en plena campiña. La que había sido denominada la reina del crimen se llamaba Agatha Clarissa Miller y nació en 1890. A la edad de 24 años se casó con Archibald Christie, aviador del Royal Flying Corps, que iba a cubrirse de gloria durante la Gran Guerra, mientras Agatha Christie trabajó como enfermera en un hospital. Poco después de que terminase la guerra, dio a luz a su única hija, Rosalind. Un año más tarde publicó su primera novela, El misterioso caso de Styles. En 1926, instalado cómodamente en su casa en Berkshire, los Christie parecían un matrimonio feliz, aunque en realidad la prolongada crisis latente entre su marido y ella estaban a punto de estallar. En este momento, Agatha Christie ya había publicado varias novelas. Su última obra, El asesinato de Roger Ackroyd, fue un gran éxito, pero también causó gran controversia. En esta novela escrita en primera persona, el narrador oculta al lector información básica. La más importante es el hecho de que él es el asesino. Aunque utilizar un narrador poco fiable es un clásico de la literatura, escandalizó a los amantes de las aventuras de Hércules Poirot identificándose como el culpable. Los críticos la adoraban. Agatha Christie no era todavía famosa. La mayoría de estos libros vendieron solo unos pocos miles de ejemplares. Fue entonces cuando la noche del 3 de diciembre de 1926 dejó el hogar conyugal y desapareció. Durante la noche, todo el país se preocupa por su destino. A las 11 de la mañana del día siguiente, el superintendente de la policía de Surrey fue informado de un accidente de coche en la esquina de Newlands, en la salida de Wilford. El Morris de la señora Christie era encontrado en una cuneta. Había dado una vuelta de campana. No había ni rastro del conductor, pero no debía haber ido muy lejos porque su abrigo de piel se había quedado en el coche. A media tarde, un grupo de reporteros fueron a visitar la casa de Agatha Christie. Desde el principio, la policía se plantea la teoría del suicidio, una teoría refutada por su marido, que no sin razón destacó que la mayoría de la gente se suicida en su casa, sin dejar su coche en el medio de la noche. Sin embargo, la policía investigó los campos de los alrededores de Newlands Corner, y los buzos recorrieron el Silent Pool, un lago cercano. Lo que todo el mundo desconocía era lo que estaba ocurriendo en la pareja. Archie se había enamorado de una mujer 10 años menor que Agatha, Nancy Neal. Incluso anunció su intención de divorciarse de su esposa. Otro giro del destino. Agatha acababa de perder a su madre. No podía dormir, apenas comía. Constantemente movía de un lugar a otro los muebles y los objetos en su casa. Parecía claramente perturbada y al borde de un ataque de nervios. 2 o 3 días de investigación sin pistas. El anuncio de que se había encontrado ropa de mujer y una botella con la etiqueta opio en una cabaña aislada provocó otra avalancha de periodistas. Pero fue una falsa alarma. El opio resultó ser bicarbonato. Los periódicos insinuaron que Archibald Christie tenía todas las papeletas de ser el autor del asesinato de su esposa, pero su coartada era infalible. Asistió a un día de campo en Surrey. Otros periodistas hablaron de que podría tratarse de un truco publicitario. Un conocido de Agatha, Peter Ritchie Calder, pensó que había desaparecido tras saber que su esposo mantenía una relación sentimental con Nancy Neal. Quizá las respuestas estarían en sus novelas, y estudiándolas podría saber lo que habría hecho la escritora. El Daily Mirror ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera encontrar a Agatha Christie, en vano. El misterio aumenta aún más cuando el hermano de Agatha reveló que había recibido una carta de ella. De acuerdo con el matasellos de correos, se envió por correo a las 9:45 am desde Londres, el día después de su desaparición, es decir, en un momento en que se suponía que vagaba en algún lugar en el bosque de Surrey. El domingo siguiente, en una entrevista con el Daily Mirror, Archibald reconoció que su esposa se había planteado la posibilidad de desaparecer a voluntad.
Algún tiempo antes ella le dijo a su hermana que podría desaparecer si quisiera, que lo tenía bien planeado. Quizá, después de todo, era otra cosa distinta a un suicidio o a un asesinato de su marido. El 14 de diciembre, 11 días después de la desaparición, el mayordomo del Swan Hydrophatic Hotel en North Yorkshire reconoció entre sus clientes a la novelista, cuyas fotos aparecieron en todos los periódicos. Advertido por la policía, el coronel Christie se subió al primer tren con destino a Harrogate. A su llegada, se enteró de que su esposa había estado allí durante 10 días. Tenía una bonita habitación en el primer piso, y ella parecía normal y feliz. Había estado cantando, bailando, jugando al billar, leyendo cómo los periódicos hablaban de su desaparición, charlando con otros huéspedes y dando paseos. Agatha estaba leyendo un artículo sobre su desaparición cuando su marido se acercó a ella. Parecía que para ella él era alguien que conocía de algo, pero no sabía exactamente quién, dijo el gerente del hotel. Ella sufrió una pérdida total de la memoria, Archibald dijo a la prensa, y yo creo que ella no sabe quién es. Los médicos confirmaron más tarde que sufría de amnesia, pero para Ritchie Calder su comportamiento no se parecía al de una persona con amnesia. El día de su desaparición llevaba puesto un vestido de lana verde, una chaqueta gris y un sombrero de terciopelo, y solo unas pocas libras en su bolsillo. Cuando la encontraron, ella estaba vestida elegantemente y tenía 300 libras en ella. Se había registrado bajo el nombre de Teresa Neal y dijo que era de Sudáfrica. El caso no tuvo un final desagradable, ni mucho menos. La prensa considerará demasiado elevado el coste de la investigación sobre la desaparición de Agatha Christie. Se habló de 3.000 libras. ¿Quién lo pagaría? Los contribuyentes de Surrey se echaron sobre la extraña personalidad de la escritora el fuerte aumento de los impuestos sufridos ese año. Finalmente, los Christie se divorciaron en 1927. Archibald se volvió a casar con Nancy Neal. Agatha se casó con el profesor Sir Max Mallowan en 1930. Hasta el final de sus días, ella se negaba a hablar de su desaparición. En las entrevistas se negaba a hablar del tema. Su biografía, Janet Morgan, acepta la tesis de una crisis nerviosa seguida de amnesia. Sin embargo, hay algunos puntos pendientes que aclarar. ¿De dónde vino el dinero que tenía en Harrogate? ¿Por qué se había registrado bajo el nombre del amante de su marido? Una persona que sufre de amnesia tan seria puede tener un comportamiento aparentemente normal, leer artículos sobre su propia muerte, observar sus propias fotos, sin cuestionar su identidad. Ritchie Calder, que la conoció bien, sigue convencido de que su muerte se organizó cuidadosamente, como las intrigas de sus novelas. Una película producida después de su muerte narraba que su desaparición podría ser parte de un complot para asesinar a Nancy Neal. Una cosa es cierta, el caso de la novelista desaparecida ha contribuido a hacer de la autora inglesa Agatha Christie la más leída en el mundo después de Shakespeare.